Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Yaciel Carril y en la mañana de hoy voy a estar moderando el segundo panel del simposio. Antes de comenzar formalmente con nuestros ponentes, quisiera indicar que se grabará el panel tal como se hizo en la bienvenida para mantener récord de la memoria del simposio. Así que si no hay ninguna objeción, vamos a proceder a grabar el panel. Cada ponencia constará de 15 minutos. Luego de que culminen ambas ponencias, entonces pasaremos a la sesión de preguntas. Se le pedirá a toda persona que quiera realizar alguna pregunta que utilice la función de levantar la mano a través de la plataforma para que entonces, según en el orden que vayan apareciendo, se le va a ir cediendo en el micrófono. Las dos investigaciones que estaré presentando en la mañana de hoy son las siguientes. Las sendas de la memoria de la dictadura cívico-militar al estallido social chileno de 1983 al 2020, a cargo de Tomás Barrera Méndez de la Universidad de Chile, y Paraíso Caribeño, Pan American Airways y la construcción de la imagen de Puerto Rico, a cargo de la estudiante Alison Torrellas Pérez de nuestro Departamento de Ciencias Sociales en la Universidad de Puerto Rico, recinto universitario de Mayagüez. Así que, sin más preámbulos, le voy a ceder el turno a Tomás Barrera, quien nos va a estar presentando la primera investigación para el segundo panel de la mañana de hoy. Muchas gracias, Yaciel. No sé si se me escucha bien. Sí, se escucha bien. Súper. Bueno, primero saludar la instancia, agradecer por supuesto la invitación a este simposio, que sin duda es una experiencia nutritiva para poder seguir por la senda de la investigación académica y poder seguir aportando también en el desarrollo de nuestros países, ¿no? Así que aquí les mando un saludo desde el extremo sur del mundo, desde Chile. Mi investigación, que la he venido realizando hace algunos años, precisamente tiene relación con los procesos de memorialización que hemos tenido en nuestro país y particularmente cómo esos procesos también se han ido vinculando con lo que llamamos y lo que fue denominado por la prensa como estallido social. El año 2019, bien sabrán ustedes, ¿no? Esta serie de movilizaciones que, bueno, ahí les voy a ir relatando también un poco más en detalle, pero de alguna forma desde la inquietud de saber cuál es el rol que juega la memoria dentro del proceso del estallido social, ¿no? Porque finalmente vienen siendo los nietos, vienen siendo los hijos, los sobrinos, de quienes en su momento también sufrieron las repercusiones de la violencia estatal durante la dictadura cívico-militar, quienes salen precisamente a manifestarse y muchos de ellos quienes sufren a la vez esa violencia estatal, ¿no? Entonces, sin ir más lejos, voy a comenzar con mi ponencia y quiero comenzar precisamente con una cita. Dice: acordarse de que los hombres y mujeres de otros tiempos tenían un futuro abierto y que nos dejaron sueños incumplidos, proyectos inacabados, tal es la lección que la memoria enseña a la historia. De Paul Ricoeur, me parece muy develadora en torno a lo que vamos a trabajar hoy en día. Bueno, sin más preámbulos, vamos a la investigación, ¿no? El trabajo de la memoria nos hace enfrentarnos a procesos que muchas veces son dicotómicos entre la objetividad de la investigación y los sentires que se ven expuestos cuando de historia reciente hablamos, y donde las memorias individuales también van jugando un rol de significancia. Quizás por esto es que porque algunas corrientes historiográficas plantean que no se puede hacer historia de los hechos sucedidos recientemente, o peor aún, que deben pasar al menos 50 años desde los acontecimientos para que así la historia sea lo más objetiva posible. Lo cierto es que la construcción historiográfica de nuestros pasados recientes nos ha enseñado nuevas formas de investigación a través de, por ejemplo, la historia oral y el testimonio de aquellos que vivieron los hechos.
para intentar entender la violencia y el horror no solo teóricamente, sino que también humanamente como una tarea necesaria para las construcciones sociales en América Latina. Es mirar a la memoria y su construcción colectiva como un objeto de estudio, de los cuales sus procesos siguen siendo abiertos, más aún cuando hemos enfrentado en Chile un estallido social el año 2019 que nos viene a evidenciar cómo esa memoria colectiva tenía aún sus repercusiones en un proceso de transición en la democracia que ha sido extenso, polarizado y complejo en sus escasas intenciones políticas durante estos 30 años. ¿Qué rol juega entonces la memoria en los sectores sociales que salen a manifestarse desde el 18 de octubre del 2019? ¿Cómo fue la construcción de la memoria histórica para llegar a un levantamiento social provocado por los abusos y las injusticias? Estas preguntas precisamente intento responder en la presente investigación. El 18 de octubre del año 2019, Chile enfrenta una de sus más álgidas crisis sociales desde retornar a la democracia el año 1990. El alza constante de los precios en los transportes públicos, provocando que el tren subterráneo se convirtiera en el más caro de América Latina, sumado a un sinfín de declaraciones de miembros del gobierno de Sebastián Piñera, provocaron que las y los estudiantes secundarios comenzaran a convocar para evadir el pasaje del metro como una forma de lucha y demostración del descontento social que el alza generaba. Dichas convocatorias comenzaron a ser legitimadas por una sociedad que se encontraba cansada de los abusos generados por la implantación del modelo económico neoliberal en manos de los denominados Chicago Boys, con Milton Friedman como principal mentor, y que se viera institucionalizado con la Constitución de 1980. Ambos procesos dados bajo el contexto de la dictadura cívico-militar liderada por Augusto Pinochet y que tomaría el control del país por los próximos 17 años. Ante las masivas manifestaciones, la primera respuesta estatal fue la represión por parte de las Fuerzas Especiales de Carabineros, Policía de Chile, a lo que suma la declaración de guerra que realiza el presidente Piñera durante la madrugada del 19 de octubre en cadena nacional, mencionando que, cito, estamos en guerra contra un enemigo poderoso que no respeta a nada ni a nadie. Cierra cita. Haciendo alusión a los miles de manifestantes convocados en los territorios y a la denominada Zona Cero, la emblemática Plaza Italia, rebautizada como Plaza Dignidad, lugar que fue testigo de una serie de violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos provocadas por agentes del Estado. A Carabineros luego se sumaba el Ejército, dado el estado de excepción constitucional que impuso el gobierno. En paralelo, miembros del Poder Legislativo tenían conversaciones en el Congreso Nacional que tiene como resultado un acuerdo transversal firmado el día 15 de noviembre del 2019 y que a pesar de las controversias que generó, buscó una salida institucional ante la crisis social que el Ejecutivo solo intentó resolver a través de la fuerza. Dicho acuerdo, denominado por la paz y la nueva Constitución, estableció que se debía llevar a cabo un plebiscito nacional en el que la ciudadanía decida si aprobaban o rechazaban una nueva constitución política para el país y así dejar atrás una de las grandes herencias de la dictadura. Con una mayoría abrumadora y siendo la elección con más participación desde el plebiscito del sí y el no que dio fin a la dictadura militar el año 88, de esa forma nace el actual proceso constituyente que se encuentra en marcha y a pocas semanas de entregar el primer borrador de la nueva constitución para Chile. El fin de la Constitución de 1980 y la redacción de una nueva con representación de pueblos indígenas, participación de independientes y 100% paritaria es, sin duda, uno de los primeros pasos para que el país pueda, de una vez, comenzar a cerrar su proceso de transición democrática postdictatorial y de esa forma avanzar hacia las conquistas sociales que por décadas el pueblo chileno ha exigido en las calles, en esas grandes alamedas, que fueron la profecía de Salvador Allende en su último discurso en el Palacio Presidencial La Moneda mientras estaba en llamas. Discurso dado a través de Radio Magallanes, que luego de aquella emisión fue posteriormente bombardeada por las Fuerzas Armadas. Dicho discurso, emitido el 11 de septiembre de 1973, fue clave para entender los procesos que desarrollarían a continuación. Luego del golpe de Estado que buscaba derrocar al gobierno de Allende para así, cito, exterminar el cáncer marxista en pleno contexto de Guerra Fría a nivel internacional.
El triunfo de Allende en la elección del 4 de septiembre de 1970 y su posterior ratificación en el Congreso Nacional genera un nuevo clima de inestabilidad para Estados Unidos y su ideal de control capitalista en América toda. Producto de la elección del primer socialista marxista a través de un proceso electoral democrático en el mundo, generó gran revuelo, más aún con la utopía de Allende de generar una revolución a la chilena, con sabor a empanadas y vino tinto. Desde el día en que asume la presidencia de la República y por ende pone en marcha el plan de gobierno, Allende comienza a ser blanco de distintos intentos de boicot que buscaron desestabilizar el gobierno y particularmente a la economía del país. Hace algunos años, y gracias a más de 350 documentos desclasificados por la CIA, organismo de inteligencia estadounidense, pudimos comprobar los planes de Estados Unidos para sacar a Allende de la presidencia. Uno de los documentos que refleja este intento tiene su data días posteriores al triunfo de Allende y hace alusión a una llamada telefónica entre Richard Nixon, presidente de Estados Unidos, y Henry Kissinger, secretario de Estado, en donde Nixon le pide hacer gritar la economía en Chile. El clima de inestabilidad comienza a ser indiscutido. La inflación llega a cerca del 200% y el descontento social provocado comienza a masificarse contra el gobierno. El plan de Estados Unidos se estaba convirtiendo en realidad. El clímax llega con el alzamiento de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile y el golpe de Estado anteriormente relatado. La Junta Militar, compuesta por los 3 comandantes en jefe de la rama de las Fuerzas Armadas y el general director de Carabineros, dejando a la cabeza al comandante en jefe del Ejército, Augusto Pinochet, quien se autoproclamaría como capitán general de la República, el segundo, luego de Bernardo O'Higgins para la época colonial, y presidente de la República. Detenciones masivas, aperturas de centros de detención y tortura, exilios, ejecuciones y desapariciones forzadas fueron la política de los primeros años de la dictadura cívico-militar para luego comenzar a generar procesos de cambio institucional y de esa forma favorecer la implantación del sistema político y económico, sin dejar de cesar la violencia contra los opositores al régimen. Las violaciones a los derechos humanos dentro y fuera de Chile fueron el mecanismo de control social por el cual la dictadura comenzó a instalarse, persiguiendo a aquellos militantes y no militantes, simpatizantes del gobierno de la Unidad Popular encabezado por Salvador Allende, entre los que se encontraban miembros de los partidos políticos como el Partido Socialista, Comunista, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, entre otros. La creación de organismos represivos como la Dirección de Inteligencia Nacional y posteriormente llamada Central Nacional de Informaciones, CNI, buscaban desarticular la lucha clandestina a las que habían pasado los partidos políticos producto de la ilegalidad en las que los deja la dictadura. Y en el año 1978, y producto de un informe que redacta Naciones Unidas en donde se evidencia la situación de derechos humanos en el país, Pinochet se ve la obligación de realizar una consulta nacional el día 4 de enero para legitimar su puesto en el poder. Sin registros electorales, bajo un miedo generalizado y con escasa o nula información, se desarrolla dicho proceso electoral, donde el voto indica que, cito, frente a la agresión internacional desatada en contra del gobierno de nuestra patria, respaldo al presidente Pinochet en su defensa de la dignidad de Chile y reafirmo la legitimidad del gobierno de la República para encabezar soberanamente el proceso de institucionalización del país. El voto contenía 2 opciones, la opción sí, con una bandera chilena, y la opción no, con un cuadro en negro, generando a simple vista un nuevo mecanismo de control que se ve expresado a través de la manipulación. Resulta curioso poder analizar la aseveración del voto más allá de la manipulación, en torno al llamado patriota que realiza. Dichos discursos patriotas estuvieron muy presentes durante la dictadura, visto también desde una mirada colonial, dado la instrumentalización de los símbolos como la bandera y el himno nacional. La apropiación de discursos patriotas para darse legitimidad entre la ciudadanía, presentes hasta el día de hoy, genera que, por ejemplo, cuando se crea el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, fundado oficialmente el año 1983 como una nueva vía, la vía armada, para derrocar a la dictadura, y quienes comenzaron a realizar distintas acciones, por ejemplo, el atentado a Pinochet, provoca que en la prensa, diarios oficiales de la dictadura, solo aparezca como Frente Manuel Rodríguez, quitándole el patriota, pues un frente armado de izquierda no puede llamarse patriota bajo el cuestionamiento de la dictadura.
Ya en la década de 1980 y un poco antes también, y bajo un contexto de reestructuración, comienzan a surgir distintos organismos que comenzaron a hacer frente a la resistencia contra la dictadura. Organismos como la Vicaría de la Solidaridad, ente de la Iglesia Católica que se encargaba del apoyo judicial, emocional y psicológico a familiares y detenidos, a su vez la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, el movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo, los movimientos de mujeres, entre otros, comenzaron a resistir frente a la violencia de la dictadura. Comenzaron a surgir las primeras manifestaciones sociales desde el año 1983 y que irían en aumento durante los próximos años, exigiendo el fin de la dictadura. Recordados son los eventos como el Temucazo o el Punta Arenazo, actos de protesta contra las visitas oficiales que hizo el dictador hacia diferentes regiones del país. El fin de la dictadura se acercaba. Por decreto en la Constitución de 1980 implementada por la dictadura, 8 años después se debía llamar a un nuevo plebiscito en el que la ciudadanía decida si querían que Pinochet siga o no en el poder. En caso de ganar la opción no, el próximo año se debía hacer un llamado a elecciones presidenciales libres. Luego, Pinochet seguiría siendo comandante en jefe del ejército y posteriormente pasaría a ser senador vitalicio. En caso de ganar la opción sí, Pinochet debía seguir 8 años más en el poder. Algunos partidos que habían sido prohibidos por la Junta Militar son vueltos a legalizar. Comienza el proceso de inscripción masiva en los registros electorales, pues 2 meses después del golpe de Estado habían sido quemados en su totalidad y la campaña por ambas opciones comienza a ser efervescente. De esa forma, se llega al día del plebiscito, el 5 de octubre de 1988, en donde recién a altas horas de la noche y entrado el 6 de octubre se reconoce por parte de Pinochet el triunfo del no. Al otro año se realiza el llamado a elecciones presidenciales, en la cual por amplia victoria el candidato Patricio Aylwin se impone en las elecciones apoyado por el conglomerado de partidos llamado Concertación de Partidos por la Democracia. El día 12 de marzo de 1990, 2 días luego de asumido Aylwin a la presidencia y por ende el fin de la dictadura, en un acto masivo en el Estadio Nacional, espacio de presidio los primeros meses de la dictadura, Aylwin da un discurso como forma de celebrar la llegada de democracia. En dicho discurso promete al pueblo chileno justicia en la medida de lo posible, a causa de los crímenes de lesa humanidad. Esa frase quedaría guardada en el imaginario colectivo de la sociedad chilena y se vería reflejada 30 años después de mencionada. La justicia en la medida de lo posible sería un augurio que marcaría la tardía transición a la democracia en la cual aún no podemos salir como sociedad. Aylwin convocaría a la creación de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, más conocida como Comisión RETIC, que estaría mandatada a investigar particularmente los casos de ejecución política y desaparición forzada de personas, arrojando una cifra de 2.298 personas víctimas de ejecución y o desaparición. A pesar de la cifra, Pinochet se opone directamente al informe, pero además no se lograron abrir procesos judiciales dada la ley de amnistía que desde 1978 regía en nuestro país y que además eximiendo de responsabilidades a todos quienes cometieron dichos crímenes desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 10 de marzo de 1978, permitiendo la impunidad durante los años 90 y que hasta el día de hoy sigue vigente. Años posteriores, bajo el gobierno de Eduardo Frei, se crea el Parque por la Paz Villa Grimaldi, lugar utilizado como centro de detención en manos de la Dirección de Inteligencia Nacional, recuperado gracias a la comunidad organizada de la comuna de Peñalolén, comuna donde se ubica el parque, mas no por voluntad política del gobierno de turno. En vano fueron los esfuerzos de los organismos de derechos humanos y sus exigencias de verdad, justicia y reparación hasta la llegada de Ricardo Lagos a la presidencia, primer socialista luego de Salvador Allende, quien comienza a impulsar distintos planes en torno a políticas públicas de memoria, verdad y justicia, entre las que destacan la declaración de monumentos históricos del Estadio Nacional y la preservación de lugares particulares como sitios de memoria dentro del mismo, la creación del plan No hay mañana sin ayer, que impulsó la creación de más de 30 memoriales a lo largo del país financiados por el Estado, y finalmente la creación de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura,
más conocida como Comisión Valech, que arrojaría una cifra de más de 20.000 personas que pasaron por prisión política y tortura. Con el posterior gobierno de Michelle Bachelet, llegaría una nueva comisión Valech que sumaría otros 30 casos de ejecución y desaparición forzada y más de 9.000 casos de prisión política. A su vez, una de las políticas llevadas a cabo por el gobierno de Bachelet fue la construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, que se inaugura el 11 de enero del año 2010 y que tendría como misión principal, cito, dar visibilidad a las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado de Chile entre 1973 y 1990, a dignificar a las víctimas y a sus familias, y a estimular la reflexión y el debate sobre la importancia del respeto y la tolerancia, para que estos hechos nunca más se repitan. Durante el acto inaugural y en medio del discurso de la presidenta, dos jóvenes mapuches escalan las torres de iluminación para realizar un acto de protesta por el joven mapuche asesinado Matías Catrileo durante el mismo gobierno, y haciendo alusión a que los derechos humanos se siguen vulnerando bajo democracia. Este hecho también llama a considerar aquellas memorias marginadas a la memoria oficial del Estado chileno con respecto a las violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar, pues el Museo de la Memoria albergó en sus primeros años solo a la memoria de militantes políticos, mas no de pueblos indígenas, disidencias sexuales, niñeces, entre otros grupos excluidos, lo cual sigue siendo una deuda pendiente del Estado. Ante lo anterior, resulta importante poder vislumbrar algunas reflexiones generales en torno a nuestro objeto y sujeto de estudio como lo es la memoria. Cuando hablamos de memoria, no podemos dar una definición única y unívoca, citando a Elizabeth Yellin, pues aún hay debates abiertos en torno a la construcción de la memoria, los procesos sociales que se ven involucrados y el cómo se va construyendo el relato individual cuando son procesos que guardan distancia temporal. ¿Es la memoria colectiva entonces el único medio por el cual se recuerda? ¿Qué roles juegan las memorias individuales? ¿Cómo el relato de la memoria colectiva está presente en los procesos actuales como el estallido social? En palabras de Elizabeth Yellin, solo existen dos posibilidades de trabajar con la memoria. Una, como herramienta teórico-metodológica a partir de conceptualizaciones desde distintas disciplinas y áreas de trabajo, y otra, como categoría social a la que se refieren u omiten los actores sociales, su uso social y político, y las conceptualizaciones y creencias del sentido común. A pesar de estos más de 30 años de democracia en Chile, aún el campo de estudio de la memoria no se ha posicionado de buena forma ni ha tenido los suficientes espacios para su desarrollo en las distintas instancias oficiales. Esto se explica, dado que el campo y objeto de estudio de la memoria en Chile incomoda porque nace desde ese pasado de violencia política ejercida contra opositores y que provocaron traumas en las sociedades del siglo XX en toda América Latina. Particularmente en Chile incomoda, dado los distintos procesos escasos, tardíos y deficientes que se han dado en materia de justicia transicional a través de la búsqueda de verdad, justicia y reparación integral, que solo han sido eco de las organizaciones de derechos humanos que a pesar del pasar de los años, ¿no?, siguen insistiendo en la materia. La revisión de un pasado que ha traído consigo una serie de herencias, muchas de ellas dolorosas, ha generado que se provoquen procesos complejos de reconstrucción de ese pasado reciente. Cuando aún estamos conviviendo diariamente con las víctimas, los sobrevivientes y los perpetradores de violaciones a los derechos humanos, más aún cuando son crímenes y hechos traumáticos que han, de alguna u otra forma, lesionado a la humanidad. Para la generación que nació y creció en sus primeros años durante la dictadura, el silencio fue un estado que estuvo presente permanentemente. El miedo, la angustia y la desesperación pueden ser factores claros en torno a ese silencio que se fue posicionando producto de la represión que comenzó a ejercer el régimen. Fue ese mismo silencio que, por ejemplo, impidió a cientos de víctimas a dar sus testimonios en las comisiones de verdad, no solo por la cercanía temporal, sino también por el dolor que conlleva dichos relatos. A su vez, es importante mencionar que silencio y olvido son dos cuestiones que no son contradictorias. Según Steve Stern, una de las grandes memorias emblemáticas que se posicionan en la sociedad de la transición fue precisamente la memoria del silencio.
aquellas personas que desde otra vereda prefirieron no hablar y callar lo que estaba ocurriendo en el país, sin hacer nada a cambio, prefiriendo no saber lo ocurrido porque no quieren creer. Pero a su vez, la cuestión del olvido es un concepto contradictorio, dado que, según Todorov, por un lado debemos asegurar el derecho a la memoria que tienen todas y todos los ciudadanos, pero a su vez debemos asegurar también el derecho al olvido de las víctimas. ¿Por qué? Porque no podemos abrirles el camino hacia la revictimización y hacia el recuerdo de los hechos traumáticos que marcaron sus vidas, por lo que los procesos de memoria, olvido, no son divergentes y deben complementarse entre sí. El golpe de Estado es sin duda un proceso conflictivo que ha polarizado a la sociedad chilena, que tiene su base en la construcción de la memoria histórica entre grupos, de donde se desprenden las memorias emblemáticas, como bien decía, aludiendo a Stern, en la sociedad chilena de los años 90, donde los derechos humanos y la dictadura no eran temáticas abordadas, por ejemplo, en las escuelas, y donde aún hablar de esas temáticas generaba conflicto y polarización, pues estábamos en una sociedad que, por un lado, vivió las violaciones a los derechos humanos y sobrevivieron a ellas, pero por otro lado, a quienes cometieron esas violaciones a los derechos humanos, muchos de ellos en puestos de gobierno y siendo políticamente visibles. Y por consiguiente, los primeros gobiernos de la transición vieron en la amnesia colectiva una condición de gobernabilidad. Dicha amnesia colectiva generó limitaciones para los estudios historiográficos en la materia y el cuestionamiento de otros, dado que este pasado no deja de pasar y que genera cuestionamientos hasta nuestros días. Debemos tener en consideración que la historia reciente se nutre de la memoria individual y la memoria colectiva, mas no deben usarse como sinónimos ni caer en los paradigmas que algunos intentan imponer. En palabras de Mark Bloch, la historia es, cito, la ciencia que estudia a los Permiso, hombres en el... Tomás. Te quedan 2 minutos. Súper, estoy cerrando. Okay. Por otro lado, cuando hablamos de memoria, nos referimos al recuerdo ya sea individual o colectivo, en donde Maurice Halbach ha sido pionero en cuestionarse el rol de la memoria colectiva, haciendo alusión a que las sociedades también son sujetos de memoria y que por ende también pueden recordar, lo que a su vez también hace alusión a que no existe una memoria universal, pues no solo importa el que recordamos, sino también desde dónde recordamos. Por ende, el tener memorias tan dinámicas van generando que las mismas preguntas que nos hacemos en el presente puedan ser respondidas de formas diversas en diferentes contextos. Un ejemplo a esto es el cuestionamiento activo por parte de la sociedad civil al Museo de la Memoria y la temporalidad que le fue impuesta, 1973-1990, antes del denominado estallido social. El cuestionamiento en torno a qué memorias deben estar albergadas en el museo no era tan fuerte, pero con las masivas violaciones a los derechos humanos durante este contexto, el cuestionamiento es mucho más fuerte en torno hacia el museo, albergará las memorias del estallido social, como por ejemplo comenzó a realizarlo la Villa Grimaldi, ex centro de detención, con una apertura de un archivo oral de víctimas de violencia estatal. Sin embargo, la memoria tiene también un carácter vinculante, dado que lo queramos o no nace desde un pasado traumático, lo que genera que, en palabras de Todorov, aquellos que por una u otra razón conocen el horror del pasado tienen el deber de alzar la voz contra otro horror. Lejos de seguir siendo prisioneros del pasado, lo habremos puesto al servicio del presente, ¿no? Ante lo anterior, vienen varios cuestionamientos y aquí ya para ir culminando, desde mi opinión, para lograr que los objetivos del Museo de la Memoria y los sitios de memoria en Chile sean realmente cumplidos y validados por la sociedad en su conjunto, el Estado es quien debe transmitir una postura clara frente a violaciones a los derechos humanos que ejercieron sus agentes en el pasado reciente. Esa postura no solo se puede ver reflejada en la preservación y el resguardo de los sitios de memoria, espacios que han quedado bajo total abandono, sino que a su vez dando reconocimiento público a que es el mismo Estado quien violó los derechos humanos desde una postura firme y que no transite en cambios de posición desde los gobiernos que estén de turno. A su vez, el combate contra discursos negacionistas es solo un piso mínimo, creando políticas para que aquellas que defiendan las violaciones a los derechos humanos no tengan cabida en la palestra pública. Y finalmente, hay que declarar que todo tipo de violaciones a los derechos humanos ejercidas por agentes del Estado es un crimen que debe ser reparado, sea en el espacio que sea. Aunque la labor más importante que debe ejercer el Estado, más allá de la justicia transicional y las garantías de no repetición, es dejar de mirar el nunca más como una pieza de museo. Si bien la labor del Museo de la Memoria
juega un rol importante en la defensa, promoción y educación de los derechos humanos en Chile, no dejará de estar bajo cuestionamiento hasta que como sociedad toda comenzando por el Estado, dejemos de mirar el nunca más como una pieza museológica. No podemos observar el pasado reciente desde una vitrina lejana y fría. Debemos generar desde allí procesos educativos que nos permitan empoderar a la sociedad toda para desde allí construir el nunca más, una conceptualización que también podemos problematizar y que debemos darnos el espacio para aquello, pero seguir manteniendo distancias con procesos que mantienen aún polarizado nuestro país no logrará que lleguemos a mecanismos de memoria efectivos que busquen la reparación. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a Tomás Barrera de la Universidad de Chile por su exposición inicial. Ahora le voy a ceder el turno a Alison Torrellas, quien es estudiante del programa de Historia en nuestro departamento, quien nos estará presentando su investigación titulada Paraíso Caribeño, Pan American Airways y la construcción de la imagen de Puerto Rico. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Primero que todo, voy a presentar. Sí, se puede ver. Ok, se ve todo, ¿verdad? Se ve súper bien. Sí, se puede ver. Ok, pues gracias y disculpen la demora a todos, pero nuevamente gracias por estar aquí. Mi nombre es Alison Torrellas Pérez. Soy estudiante de Historia del Departamento de Ciencias Sociales, programa de Historia. Entonces, pues mi investigación está titulada Paraíso Caribeño, Pan American Airways y la construcción de la imagen de Puerto Rico. Ok, pues pienso yo, que todos aquí hemos podido escuchar o ver en algún sitio que Puerto Rico también se le conoce como Isla Estrella, Hub of the Caribbean, Isla del Encanto o cualquier alusión que sea de este tipo que podamos ver en anuncios, en revistas, etcétera. Y a veces pensamos que tal vez esos son ideas o frases de lo contemporáneo, o sea, de lo de ahora, de los 2000 para acá, de los anuncios, campañas recientes, más no necesariamente. Ya este discurso y esta narrativa se escucha desde los años 40, precisamente en este anuncio que tengo aquí de una revista de Cruises and Tours por Pan American Airways. Ya aquí se estaba nombrando Puerto Rico como Hub of the Caribbean. Permiso, Alison. La presentación no se puede ver. Ah, ¿no se está viendo? No, no se está moviendo. Ah, ok. Ah, porque la que se ve es la otra, ¿verdad? Sí, ahora sí se movió el slide. Ok, pero ahora está... Ok, mira. Déjame... Si quieres, agranda la presentación Sí. para que entonces... Sí, ya. Ahora sí se ve, ¿verdad? Ahora sí se puede ver, sí. Ok, súper. Gracias De a nada. todos. Entonces, pues ya, como estaba mencionando, pues ya esta narrativa se escuchaba desde los años 40, y entonces como eso también, pues, creó un efecto tal vez bola de nieve a lo largo de los años, que todavía la escuchamos, y pues desde dónde partió también cuestionarnos eso mucho. Así que, pues, para empezar, quisiera contextualizar por qué escogí Panam o Pan American Airways, la aerolínea, y es que cuando yo comencé mis procesos investigativos, yo sí quería estudiar desde un lente histórico la correlación entre el turismo y nada, la imagen que se puede crear o la percepción que se puede tener sobre Puerto Rico y el turismo, y cómo el turismo era una herramienta de coloniaje por parte de los Estados Unidos. Entonces, dentro del proceso investigativo, pues se fueron filtrando informaciones, adquiriendo fuentes primarias, fuentes secundarias. Entonces, aquí llegamos entonces a uno de los participantes o protagonistas dentro del mismo turismo, que más que una aerolínea y que más que Pan American Airways, que fue una de las aerolíneas mucho más grandes en Estados Unidos en el siglo pasado. Entonces, su relación teniendo en consideración también la relación que tenía la aerolínea con el gobierno y la milicia,
Es decir, Pan American Airways llegó a Latinoamérica ya desde 1927, pero empezó trabajando como parte del Service Post-Mail de Estados Unidos y así fue entrando a países. Entonces, con el tiempo se fue moviendo a una aerolínea más comercial, y dentro de lo comercial también era, pues nada, era herramienta que podía ir a otros países, podría ver rutas para poder así informarle a la milicia estadounidense los climas, etcétera. Así que era como un win-win situation, tal vez se podría decir. Y en adición, sí se creó un Air Development Program, que era un programa donde el gobierno le dio fondos a Pan American Airways para que tuviese el poder o el dinero, el capital monetario para construir, mantener, remodelar ciertos aeropuertos, bueno, con exactitud 48 aeropuertos dentro de 14 países en 3 continentes. Entonces ya aquí se puede ver cómo va creando algún tipo de relevancia en estos países. Así que de esta manera llegó a muchos países en Latinoamérica. Y Puerto Rico no fue la excepción. Entra en Puerto Rico como aerolínea comercial en 1929 y años después hace un trabajo de remodelación en el aeropuerto de Isla Grande, que era el único aeropuerto que había en Puerto Rico para ese entonces, de aproximadamente $600,000. Así que sí, Puerto Rico fue parte de este Air Development Program, de esta estrategia estadounidense con Pan American Airways y los países latinoamericanos. Así que, ¿qué es lo que se trata de buscar dentro de la investigación? Es como PANAM, y desde ahora pues me referiré a PANAM dentro de la presentación, sirvió como herramienta del proyecto postcolonial de Estados Unidos llevado a cabo en Puerto Rico, porque desde los 40 para acá, dentro de un mundo ya postcolonial, donde las relaciones entre los países imperiales y neocolonias o colonias, pues qué estrategias se estaban dando, cómo podían crear presencia, cómo podían imponer, qué sé yo, costumbres, patrones, este tipo de conductas dentro de estos otros países, en este caso, pues Estados Unidos y Puerto Rico. ¿Cómo se hace? Pues, ¿qué es lo que yo me enfoco más? Pues en las campañas publicitarias, teniendo en consideración que una campaña publicitaria, un material promocional, el mercadeo, etcétera, puede permitirte dar una representación, ya sea por medio de imaginario o de discurso, lo que tú quieres ver de ese objeto, de ese producto, de ese servicio, etcétera. Entonces, así estamos viendo cómo eran las campañas publicitarias con relación a Puerto Rico, enfocándonos en el discurso y los imaginarios. La tesina está dividida en 4 capítulos. El primer capítulo pues toca ya o da un contexto de Puerto Rico previo a la llegada del turismo y los comienzos del turismo en Puerto Rico, que ya entonces se tocarían pues los años 40 y principios de los 50. El segundo capítulo ya está mucho más enfocado en el discurso de imaginario y narrativas dentro de los comerciales que estaban siendo televisados para ese entonces. El tercer capítulo, cómo se fue creando un diseño del espacio turístico, es decir, de Puerto Rico. Y en el capítulo número 4, Panam en carne propia. Y cuando me refiero a Panam en carne propia, me refiero a cómo Panam, pues los efectos de Panam en Puerto Rico, ya hablando desde un espacio tanto físico como social. Antes de entrar a los capítulos y a la investigación como tal, quisiera dar un contexto histórico dentro de las épocas estudiadas. Hay un énfasis de estudio entre 1943 hasta 1973 aproximadamente, pero sí se sale un poquito de los renglones, pero esa es la época en la que nos estamos enfocando. Entonces hay que tener bien presente que para la década de 1940 pues estaba Operation Bootstrap, que es cuando Puerto Rico se fue ya Teodoro Moscoso, la persona, no hay puente, la persona se quiso movilizar a Puerto Rico a una era mucho más moderna y dejar atrás lo agrario. Entonces, ahí es que llega Operation Bootstrap. Se funda el Hotel Caribe Hilton a finales de esta década, en el 1949. 1950
Puerto Rico se está moviendo a la industrialización, pues ya para ese entonces hay más presencia hotelera, también están está el aeropuerto internacional, hoy día Luis Muñoz Marín, etcétera, y comienza también la gran migración, donde muchos puertorriqueños ya se estaban yendo a Estados Unidos. 1960 todavía continúa el proceso de migración desde Puerto Rico, desde el archipiélago, y también es la década en donde está el pico de la industria turística en Puerto Rico. 1970, Luis A. Ferré es gobernador, y creo que esto es súper pertinente mencionarlo, ya que pues fue el primer gobernador así estadista como tal, entonces pues ya sabemos que hay probablemente dentro de este contexto histórico, pues muchas de las acciones van a girar en torno a esto. No es ninguna casualidad, pienso yo, que se funda la Compañía de Turismo de Puerto Rico también en 1970 y él fue electo en el 68, así que... ok, pues capítulo 1. Dando una mirada a principalmente anuncios de revistas, periódicos, etcétera, como El Mundo. Nada, hablemos un poco de la llegada de Panam a Puerto Rico. Panam llega a Puerto Rico en 1929, como les mencioné anteriormente. Sí fue de los primeros países en el Caribe en el que tuvo presencia, el otro fue Cuba y Jamaica, y empieza a hacer anuncios con más dirigidos a Puerto Rico, a crear mucha más presencia puertorriqueña por medios publicitarios, como en los años, a finales de los 30 y pico, empezando los 40. Ellos llegan, como les mencioné, también está la remodelación del aeropuerto de Isla Grande, donde Panam es quien soltó pues, el dinero para que esto fuese posible. Y con eso, en 1944, es cuando se intenciona entonces construir el aeropuerto internacional. Este empieza a construirse en el 1946 y hasta el 55 que es entonces inaugurado. La firma de arquitectos que llevó a cabo el proyecto del aeropuerto internacional es la Dorro Ferrer, que es la misma firma que diseñó el Hotel Caribe Hilton. Así que aquí llega el Caribe Hilton a Puerto Rico en el 1949, es que se inaugura el Hotel Caribe Hilton, pero todo esto fue también parte del plan de Operation Bootstrap, del plan de modernización de Puerto Rico, intencionado por Teodoro Moscoso, donde le hace una invitación a Conrad Hilton, que era el administrador hotelero pues, más grande o con más fama en Estados Unidos para entonces, y le hace una invitación para entonces abrir un hotel acá, y ahí es que pues se crea la iniciativa entonces de crear el Hotel Caribe Hilton. Ahora, la apertura del Caribe Hilton es súper importante, y es que en contextos fuera también de la investigación como dentro de la investigación, esta es la noche. O sea, esto fue en diciembre de 1949 y para esta inauguración, para esta noche de estreno, hicieron invitación a un montón de celebridades, tanto estadounidenses como puertorriqueñas, así como Rita Moreno, José Ferrer, políticos estadounidenses también. Fue la noche en donde las celebridades estaban todas reunidas en San Juan, Puerto Rico, en el Caribe Hilton, donde la élite era un evento de sensación, era como para entonces dejar saber que el Caribe Hilton era la sensación. Importante también el señalamiento del Caribe Hilton, pues previo al Caribe Hilton también estaba el Normandy y estaba el hotel en Escambrón y también estaba el Vanderbilt, pero estos hoteles no necesariamente estaban enfocados en un turismo que estaba enfocado en pues vacaciones, era mucho más de negocios y este tipo de ambiente. El Caribe Hilton daba esta oportunidad, le daba oportunidad a una nueva audiencia. Y entonces, pues eso fue lo que pasó la noche pues, que abrió, y de ahí pues partimos. En el capítulo 2, entonces se da un vistazo mucho más enfocado en los anuncios televisados. Creo que es
Es una herramienta donde puedes tal vez llevar mucho más directo el mensaje que quieres llevar, tanto dentro de la narrativa que se puede dar en el anuncio, como dentro de los visuales que puedes presentar. Entonces, yo, dentro de los hallazgos, yo quiero hacer énfasis en el primer bullet que dice me lavo las manos como Pilato. Lo quise titular así porque creo que esa descripción perfecta de lo que pude observar en varios de los anuncios llevados a cabo por Panam y por directores independientes también, pero anuncios tanto del 48 como del 58, o sea, 10 años de diferencia, y creo que llevan el mismo mensaje, donde hablan que Puerto Rico fue descubierto por Cristóbal Colón, Puerto Rico fue cedido de España a Estados Unidos, fue cedido, esa palabra es clave. Entonces toda esta premisa de Cristóbal Colón y lo de cedido lo encuentro muy problemático por dos razones. Obviamente sabemos que Cristóbal Colón no descubrió Puerto Rico, y segundo, mucho menos fue cedido de manera pacífica a Estados Unidos, y creo que esto es algo que mencionan constantemente, y creo que dentro de ese discurso obvian mucho la guerra hispanoamericana, que fue muy real, pasó, 1898, estuvo presente. O sea, es como si obviaran que ellos tuvieron enfrentamientos marítimos, es como si obviaran que tuvieron enfrentamientos bélicos, es como si obviaran que entraron por la bahía de Guánica. Así que Pacífico no fue. Y creo que también otra cosa a señalar dentro de esta misma subcategoría es que les gusta mencionar mucho como Puerto Rico y como el morro fue una estructura para proteger a Puerto Rico de ataques tanto ingleses como franceses, o sea, de otros imperios. Pero entonces ellos no atacaron. ellos no atacaron, ellos fueron cedidos, así que por eso es que digo que me lavo las manos como Pilato, porque les gusta como señalar mucho, hay muchos señalamientos hacia otros imperios, más no asumen cómo fue su llegada aquí tampoco, y la obvian por completo. Playas como los hoteles. ¿Se ve? Hello. Sí, todavía la pantalla se puede ver. Ah, ok, está bien. Es que como desapareció aquí. Donde ellos son los que disfrutan de la playa, ellos son los que disfrutan de la comida, de los hoteles, y cuando único presentan a personas locales o puertorriqueñas es cuando le están sirviendo comida, cuando le están, pues, esta dinámica de servicio al cliente. Entonces lo único que presentan es esta dinámica relacional donde ustedes disfrutan y nosotras somos los que les servimos y hacemos de su estadía lo más placentera posible. En adición, dentro de todos estos comerciales, tanto revistas como tanto videos, podemos ver la representación de Puerto Rico como una otra edad, como pues así también como Puerto Rico encajonado, solamente ante una perspectiva de sol, playa, arena, clima tropical, las personas. Entonces, pues eso es lo que no tiene Estados Unidos, eso no es lo que tiene Europa, pues así es como podemos llegar a Puerto Rico, como eso es lo exótico, eso es lo diferente. Y esto sí se ve muy, muy presente desde los principios de sus campañas publicitarias hasta el 70. Entonces, en el capítulo 3, sí estamos hablando más ya para esta época de los 50 y pico y los 60, donde a través también de anuncios, sí hay hay un anuncio precisamente de Pan American que presentan una playa vacía y hacen de la narrativa, mencionan aquí está esta playa, es para ti, está esperándote a ti para ser explorada por ti, esto no le pertenece a nadie, etcétera. Entonces, es como invitan, es esta invitación a los estadounidenses, es esta invitación a los gringos a que vengan y colonicen este espacio, tomen este espacio porque puede ser de ustedes, lo cual encuentro un poco irónico y problemático, especialmente porque en esta fecha se estaban llevando a cabo prácticas maltusianas aquí en Puerto Rico. Tanto la Gran Migración, había un evento masivo de migración de aquí a Estados Unidos, y también las prácticas contra los cuerpos feminizados, las mujeres, con la operación y el control de natalidad, con las pastillas anticonceptivas. Entonces, estamos controlando la población aquí, estamos
estamos haciendo campañas para que la población se vaya, porque hubo campañas para que se fueran, para que ustedes vengan para acá y pues, question mark. Así que sí se habla mucho de la gran migración. De hecho, 30% de las personas que nacieron aquí en la isla partieron a Estados Unidos entre la década del 50 y el 60. Claro, fue un proceso que también Puerto Rico jugó un rol dentro de este proceso. Sí se abrieron muchas oficinas allá para facilitar estos procesos, para que les buscaran trabajo, para que puedan ser registrados como votantes, para que los vuelos entre Estados Unidos y Puerto Rico fuesen mucho más económicos. Todas estas cosas fueron pasando simultáneamente y de la misma manera el gobierno de Puerto Rico crea un folleto como una guía para los estadounidenses, en conjunto con el gobierno estadounidense también, para que conozcan sobre nuestra cultura, conozcan quiénes somos, para que conozcan quiénes son sus nuevos vecinos y vecinas. Así que dentro de este folleto llamado Know Your Fellow American Citizen, da una breve historia, es una historia un poco superficial sobre la cultura, sobre quién es Puerto Rico. Sin embargo, este mismo folleto es el que dice que Puerto Rico es una fusión de dos culturas, haciendo alusión solamente a la cultura española y la americana. Es el mismo folleto que menciona que la población de Puerto Rico es diversa y que es igual a la norteamericana, porque las personas que viven aquí son todas franceses, corsos, holandeses, ingleses, etcétera. Esa era nuestra diversidad poblacional según este folleto, y de la misma manera cuando presentan fotos sobre quiénes son los perfiles y quiénes son las caras de las puertorriqueñas, son un montón de perfiles de personas que son evidentemente blancas, que tienen las narices perfiladas, que tienen el pelo lacio, entonces es un perfil muy eurocentrista, ciertamente, lo cual no me sorprende, dado a cómo quisieron diversificar la población por medio de ese folleto, que es muy eurocéntrico también. Así que ahí se puede ver y se estudia cómo hay una homogenización de la cultura y cómo se ve como un completo, dejando atrás, invalidando, invisibilizando, obviando por completo cultura taína que hay, cultura africana que hay también, etcétera. En el capítulo 4, también partiendo mucho de los informes económicos al gobernador que hubo en la década de los 60 y del 70 también, es cuando más turismo hubo. Fue el pico del turismo, ciertamente. Ya había una expansión hotelera a lo largo de la isla, ya no solamente estaba concentrado en San Juan, ya el turismo, pues los hoteles se habían movido a sitios como Ponce, Fajardo, Humacao iba en proceso, como saben, Mayagüez. Así que nada, el 90% de turismo provenía de los Estados Unidos, especialmente desde Nueva York y desde Pensilvania. Creo que es súper importante recalcar esto. Todo esto pasó en la década de los 60. La compañía de turismo se funda en 1970 bajo Luis A. Ferrer. Así que yo no creo que nada de estas coincidencias. Fundación de la compañía de turismo. Con la fundación de la compañía de turismo viene la escuela hotelera, viene la Corporación de Paradores de Puerto Rico y también abre la fundación de la compañía de turismo, abre oficinas promocionales dentro de Canadá, dentro de Nueva York y de Alemania. Así que me parece súper importante dejar esto aquí. Y como también se le atribuía una responsabilidad social a las puertorriqueñas que nadie estaba, pidiendo, era impuesta, porque la primera campaña de la compañía de turismo, la campaña publicitaria de 1970, era titulada "Para el turista lo primero eres tú". Entonces ya hay una responsabilidad social donde lo que pueda pasar con el turismo en Puerto Rico, sea bueno o sea malo, es responsabilidad de nosotros, no es de nadie más. Es de nosotros, es de nuestras acciones con ellos, de nuestras relaciones con ellos, así sea que sabe inglés o no sabe inglés. Eso es parte de. En ese mismo año, para esa misma época, en el mundo salen expresiones
de personas diciendo que el éxito estaba basado de la industria del turismo estaba basada dentro de las personas que habitaban en Puerto Rico y de las gerencias hospitalarias. Si estas personas no sabían relacionarse, pues de eso iba a depender el turismo, y que nosotros lo que necesitamos es el dinero de los estadounidenses. Así que sí, creo que era una presión bien fuerte, pues ante lo social, como era una presión bien fuerte socialmente, pues con respecto a esta industria. Y nada, sí quisiera decir que dentro de la época de los años en los que me enfoqué, sí el turismo estuvo en ascenso todos los años. De hecho, mira cómo comenzó, y ya para 1970 casi había más de 500,000 turistas aquí en Puerto Rico. Sí quisiera dejar claro que todo este turismo, en su mayoría, si podemos pensar en una campaña que sí funcionó en estos 30 años casi, fue sol, playa, arena, vida lujosa. Pero vida lujosa, ¿para quién? Es la verdadera pregunta. Porque, ¿qué? Quedan 2 minutos. Ok, ya estoy cerrando. Porque en el 1970 es cuando la tasa de pobreza estaba sobre la mitad poblacional. Había un 62% de familias bajo el nivel de pobreza. Entonces, vida lujosa, ¿para quién? Accesibilidad, ¿para quién? Porque claramente no creo que era para nosotros. Entonces, como conclusiones dentro de esta investigación, pues pude observar cómo hubo una minimización de la imagen de Puerto Rico, una reducción ante lo que era, pues, como les mencioné nuevamente, lo de sol, playa, arena. También hubo una minimización racial, como pudimos observar en el capítulo 3. Dentro de la segunda conclusión, Puerto Rico no es nada sin Estados Unidos. Creo que aquí cae mucho la responsabilidad social que se nos atribuía dentro de campañas publicitarias, como dentro de discursos que se daban por persona en el diario vivir. De hecho, sí quisiera resaltar, y una cita que me resonó mucho haciendo esta investigación, fue que cuando 2 ministros de los Young Lords vinieron a Puerto Rico en el 1973, que estaban hablando con una señora en Puerto Rico, la señora dice que deberían separar las playas para los puertorriqueños y para los gringos, porque un puertorriqueño era muy puerco y podía tocar o hacerle algo a una muchacha, y nosotros lo que necesitamos es el dinero de ellos, así que no nos deberían, pues nada, no deberíamos compartir estos espacios. Entonces, eso sí me resonó un montón, porque wow, pues como que esta es la manera en la que ven, están viendo el panorama para esta época. Y a lo largo de la investigación, pues se puede ver una despuertorriqueñización del archipiélago, cómo era a sus principios y cómo al final lo que era presentado. Pues para los 70 también salió un video de Progress Island y cómo Puerto Rico había llegado a la modernización con todas las petroquímicas, las farmacias, etcétera, y todas las compañías. Más en este video lo que se presentan literalmente son un montón de compañías norteamericanas, nada de aquí, así que también eso, como, pues, no sé, hacer también mucho hincapié y pensar mucho en eso. Y pues hasta aquí, así que muchas gracias. Muchas gracias a Alison por su exposición. Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas. Se van a estar cediendo los micrófonos según el orden que vayan apareciendo. Así que los que tengan alguna pregunta para los deponentes, pues por favor, alcen la mano y se va a estar anotando en la lista. Adelante a la profesora Ramonita Vega. Muy buenos días, mis saludos a ambos ponentes, a Tomás Barrera Méndez, nuestro invitado del exterior, y con esa presencia nos deja ver ese talento y esa capacidad intelectual también para hacer todas estas conexiones con las que nos llevó a Chile y a esta época, ¿verdad?,
tan terrible en la que él hace gala de sus conocimientos, de esa historia que aparenta ser reciente, pero que tiene unos trasfondos, ¿verdad?, tan complejos y que naturalmente de alguna manera se entrelazan las visiones que podemos proyectar en términos de lo que es una imagen que nuestra juventud puede tener de la historia, si no tiene esa posibilidad de ir más allá y de buscar probablemente pues con orientación y con la tutoría, ¿verdad?, de estos mentores que pueden ser sus profesores allá, quien también pues me imagino que honra con su presencia en Puerto Rico, así que lo felicito grandemente. En segundo lugar, pues no puedo hablar mucho de Allison porque es mi estudiante, ¿verdad?, y puedo ser poco objetiva, pero pues me llama mucho siempre la atención su entusiasmo por lo que busca. Es su primer acercamiento a este tema en términos de lo que va a ser un trabajo de investigación que la va a llevar eventualmente a conseguir otros acercamientos hacia otras compañías, hacia otros elementos que son importantes para su trabajo, pero ella se ha enfocado particularmente en el desarrollo de Panam con un esquema publicitario que abona a una representación de lo puertorriqueño y pues la podemos ver indignada muchas veces por lo que está reflejando en su investigación. Y pues eso yo trato de alguna manera de reflejarlo quizás en mi modo también de hacer presentación. Y no puedo negar pues que la posibilidad de que se adelanten otros trabajos en esa dirección ya se ha comenzado en términos de lo que es la imagen para la publicidad, pero también en términos de cómo conecta con esa visión a nivel de lo político. Y en ese aspecto, pues, ¿qué me pueden decir ambos en términos de qué entienden que va a ser su trabajo futuro en vista de lo que han presentado ahora? O sea, en el caso de Allison, pues yo tengo una idea general de que está en sus pininos, está comenzando a trabajar con este tema para lo que va a ser su tesina y probablemente pues siga estudio graduado más adelante. En el caso de Tomás, pues también lo veo como un prospecto historiador y me gustaría pues conocer de ambos cuáles son sus planes futuros de investigación. Los felicito. Pues yo voy a hablar primero. Pues primero, muchas gracias por las felicitaciones y por estar aquí también, profesora. Sí, creo que es un tema que, mira, cuando yo empecé a investigar esto, yo siento que yo empecé buscando cobre y terminé encontrando oro, porque yo siento que he aprendido más de lo que yo esperaba y que creo que sí se podrían investigar otros aspectos también importantes que puedan estar correlacionados a esto. Yo siento que si uno se puede ir por la misma línea de lo que fue Panam, dentro de otros países, otras islas también, como las islas también pudieron haber sido utilizadas como laboratorio, cómo fue esta misma dinámica con Hawái, que terminó siendo también Estado, que terminó siendo Estado, o cómo fue esta dinámica, por ejemplo, con otro país como República Dominicana, que su turismo tal vez se desenvolvió de otra manera completamente distinta y que ahora mismo pues no es una colonia estadounidense, entonces tiene un contexto tanto político como social e histórico diferente al nuestro, más sí, a diferencia de Hawái, sí comparte ese contexto caribeño y nada, como tener un enfoque más dirigido, sí creo que me interesa mucho estas vertientes, ver los efectos en estos otros espacios y hacer algún tipo de comparación.
Sí, un poco en la línea de Alison y agradecer por supuesto las palabras, son muy enriquecedoras en torno a la presentación. Creo que en Chile, a diferencia de otros países del Cono Sur, por ejemplo Argentina, que tiene muy bien posicionado el campo de investigación de la memoria dentro de las universidades, en los ámbitos más académicos, en Chile no ha pasado eso, ¿no? O sea, ha costado generar procesos de institucionalización, digamos, procesos en que podamos posicionar y, digamos, bueno, en Chile uno de los grandes campos de investigación es la memoria, ¿no? No ha pasado eso. Y si bien hemos avanzado en lo que ha sido verdad y justicia, nos hemos quedado muy detrás de lo que ha sido la memoria. Desde esa mirada, un poco las visiones a futuro es precisamente seguir intentando contribuir dentro del campo de investigación de la memoria, porque aún falta mucho, nos faltan muchas trabas que hay que comenzar a desarticular. Hay mucho, o sea, solo como ejemplos, el año pasado tuvimos la posibilidad de generar una investigación con unos colegas también historiadores, y recién ahí pudimos comprobar de que una de las políticas sistemáticas de la dictadura fue dar en adopciones ilegales a niños al gobierno sueco, por ejemplo, ¿no? Y es bien curioso darse cuenta cuando recién 48 años después del golpe de Estado, tú comienzas a destrabar esas políticas que no estaban visibles, ¿no? Que eran políticas que de alguna forma sabíamos que estaban, pero no existía una política de reparación detrás del Estado. Entonces, de alguna forma ahí te vas dando cuenta también que aún falta mucho, que aún hay muchas historias por conocer, aún hay muchas memorias que estudiar, y desde esa mirada también he ido desarrollando mi formación académica. Creo que es importante posicionar el campo de la memoria dentro de nuestro país, no solo por lo que ocurre en dictadura, sino que también por lo que va ocurriendo después, ¿no? Finalmente, el proceso de la dictadura ha sido un proceso a largo plazo, que ha tenido sugerencias incluso en democracia, y que las podemos ver hasta el día de hoy, y que las vamos a seguir viendo con el proceso, por ejemplo, de implementación de la nueva Constitución, ¿no? Ahora, el 16 de mayo se entrega el primer borrador de la nueva Constitución en Chile, y es un primer paso para ver de qué forma vamos a hacer el traspaso, ¿no? Digamos, este cambio entre la Constitución de 1980 y la Constitución actual. Entonces yo creo que son procesos que están muy abiertos, que aún hay incluso procesos judiciales que están en marcha, y hay que seguir destrabando esas memorias, ¿no? Y ahí un poco hablamos también de la porfía de la memoria, ¿no? Y quienes nos dedicamos a esto somos muy porfiados. Entonces vamos a seguir, vamos a seguir en esa senda, y un poco esa es la expectativa a futuro, poder seguir contribuyendo no solo en Chile, sino que en América Latina toda, ¿no? Muchas gracias a la profesora Ramonita Vega por su pregunta. Ahora le voy a ceder el micrófono al profesor Marcelo Luzzi. Saludos, no sé si me escuchan, disculpen, es que estoy camino a clase, por eso no sé si se me escucha bien. Sí, se escucha bien, profesor. Perfecto. Simplemente, primero felicitarles, me uno a las felicitaciones de la profesora Vega, porque en verdad es gratificante escuchar a jóvenes historiadores presentar cuestiones tan apasionantes, tan apasionadas, pero también tan bien articuladas. Creo que eso es uno de los puntos más importantes. Felicito también por la parte que le corresponde en este caso a la profesora Vega, también como mentora de Alison, pero los dos trabajos me suscitaron mucha reflexión, y creo que esto es una de las mejores cosas que se puede comentar de un trabajo que no pasa desapercibido y que habilita a seguir pensando. Más que preguntas, son reflexiones que a lo mejor lleven a pensar un poco. En el caso de Alison, su trabajo me recordó muchísimo al que Laura Muñoz ha hecho sobre National Geographic, acerca de ese proceso de cómo una revista
de gran difusión supuso el incremento del turismo. Y entonces vemos que desde otro objeto de estudio, Panam, va muy en línea con gran producción historiográfica que se está haciendo, pero me sumo a una pregunta que, como yo también había entendido el caso de la pregunta de la profesora Vega, esta implicación del turismo no se queda solo en el turismo, sino que supone, en el caso norteamericano con respecto al Caribe, del 98 en adelante, un proceso de control de ese área de influencia geopolítica, como queramos denominarla, que consideraban que le pertenecía. Es en ese punto cómo poder seguir trabajando eso sería la cuestión para mí. Alison, si lo has visto, evidentemente tu investigación está en un inicio y bueno, las respuestas a lo mejor no han llegado y ese no sería un problema. En el caso de Tomás, y disculpen las campanas, pero bueno, es aquí quienes conocen Río Piedra saben que es la plaza y entonces es lo que tiene. En el caso de Tomás me interesaba mucho la capacidad de vínculo de ese pasado reciente con los procesos de memorialización del propio estallido social. Y en este sentido hay una serie de cuestiones que me parecieron sumamente importantes. Primero, son hijos, nietos, sobrinos, decías, de aquellos que lucharon. Decías ahora la diferencia con Argentina, y en Argentina existe una agrupación que se denomina justamente así, Hijos, que tú la conoces muy bien, Hijos por la Identidad, la Justicia contra el Olvido y el Silencio, que justamente nace desde esa perspectiva. Pero ¿cómo informa para el caso chileno? Y esta sería la cuestión, eso que muy bien ha estudiado Steve Stern, que es el momento antes del 98, en este caso 1998, proceso judicial contra Pinochet y que queda aislado en Londres, que supone realmente un quiebre en esa memoria y cómo tienen que pasar casi más de 20 años, 2019, hasta que se rearticule, por más que en medio hubo muchísimo proceso, pero se rearticule en un estallido social. Y por último, y con esto termino, Tomás, el uso de Todorov. Todorov es un autor brillante, pero sumamente complicado, sobre todo para América Latina, porque Todorov escribió unos artículos de periódico en los cuales decía más o menos, bueno, no sé de qué se quejan los latinoamericanos si las últimas dictaduras cívico-militares solo mataron a un 0. No sé cuánto % de la población. Esa perspectiva que muy bien, incluso para el Museo de la Memoria en Chile está ahí en debate, no digo que lo inhabilite, pero sí que por lo menos creo que tenemos que tener esa visión de un uso, aunque sea, si fuera en un texto, diríamos una nota al calce para aclarar esa cuestión que me parece importante. Nada, les felicito porque han hecho un trabajo excelente. Muchas gracias al profesor Luzzi por sus preguntas. Si hay alguien más que quiera intervenir, pues por favor levante su mano y entonces se le cede el micrófono. Sí, adelante, Cristal. Sí, buenos días. Mi pregunta es hacia Alison. Usted mencionó sobre la experimentación hacia las mujeres en Puerto Rico para controlar la población. Yo quería saber si tú podrías abundar un poquito más sobre ese tema porque estoy un poco confundida a cómo eso está relacionado hacia, como usted está mencionando, el turismo y el control sobre Puerto Rico. ¿Me escuchas bien, Cristal? Sí, yo lo escucho bien. Ok, súper, es que aquí como que es ruido externo. Sí, yo pues sí lo mencioné, pero lo hice más tipo en mención
Sobre el contexto de lo que estaba pasando aquí en Puerto Rico al momento, pues cuando menciono lo de esto que se están llevando a cabo prácticas malthusianas, que eso pues incluye entonces lo de cuando se está haciendo los procesos de control de natalidad y de control de población, donde pues ya se estaban haciendo pues la operación de esterilización a la mujer o la experimentación con la pastillas anticonceptivas. Todo esto mismo estaba ocurriendo en un contexto en donde los anuncios y las narrativas en el turismo eran invitándole a los estadounidenses a que vinieran y se establecieran acá y que ellos pudiesen quedarse o apropiarse de los espacios que ya están aquí en Puerto Rico. Lo de la experimentación no es que tiene una correlación directa, solamente es que era un hallazgo interesante ver cómo estaban ocurriendo y había este problema tal vez de sobrepoblación que se veía en Puerto Rico y tenían que tomar estas medidas cuando a la misma vez que eso estaba pasando por debajo de la mesa, al igual que lo de las campañas para que emigraran a Estados Unidos, estaban invitando a otros que no son de aquí a que se establecieran aquí, a que vinieran, a que ocuparan los espacios de aquí. Entonces era más como, ok, vamos desplazando a la población de alguna manera u otra o vamos controlándola para que ustedes puedan estar aquí, para que puedan estar cómodamente aquí. Y eso es más a lo que me refería, pero dentro de la investigación yo no hago yo no tengo no abundo demasiado sobre ese tema, solamente se ve como un hallazgo interesante dentro de lo que era ese mismo contexto. Perfecto, muchísimas gracias. A ti por la pregunta. Si alguien más desea hacer otra pregunta, el mismo proceso. Quizá, Yaciel, un poco atendiendo a lo que planteaba Marcelo. Sí, Primero adelante. me parece que, claro, es muy importante visibilizar lo que plantea sobre todo Orop. O sea, fue una contradicción personal colocarlo también dentro de la ponencia, dentro de las investigaciones. Si bien tiene un trabajo desarrollado en torno a la memoria, se va contradiciendo en sí mismo con sus columnas en los medios a nivel internacional. Y ya ha sido una contradicción también para el museo acá en Chile. El museo editó uno de sus libros, Los usos de la memoria, hace algunos años, y luego, claro, luego nos vamos enterando de este tipo de declaraciones y ha sido bien contradictorio, ¿no? Esta dicotomía en, si bien coincidir con algunos pensamientos, por otro lado, tener muy en claro que somos latinoamericanos y que de alguna forma sufrimos los embates de la seguidilla de dictaduras en nuestro continente, ¿no? Entonces, claro, ha sido contradictorio, que creo que es un tema del cual sigo reflexionando también en torno a esta cultura de esta cultura de la cancelación, porque es complejo y es una figura compleja, ¿no? Y por supuesto que atender a este quiebre que se genera, y ahí volviendo a lo primero que planteaba, del año 98 con la detención de Pinochet en Londres, claro, o sea, de alguna forma, para familiares y teniendo la oportunidad de entrevistar también a familiares, la detención de Pinochet en Londres genera un proceso significativo y era un primer antecedente para conseguir la justicia, ¿no? Era un primer paso para conseguir la justicia, pero de alguna forma comenzamos a ver que en Chile algunos políticos también de izquierda y derecha, ¿no? De cualquier sector comenzaron a exigir que se extraditara a Chile, de que él tenía que cumplir sus penas en Chile. Pero sabíamos que los tribunales acá no eran imparciales ante las situaciones de violaciones a derechos humanos, y eso iba a generar precisamente que quedara en completa impunidad, como lo fue, ¿no?
como lo fue, más allá de que los médicos le realizan un informe en donde le diagnostican demencia senil, y sabemos que ninguna persona con una enfermedad mental puede ser procesada ante la justicia. Por ese hecho, a él lo extraditan a Chile. Y luego se van presentando algunas querellas acá, querellas internas, algunos personajes importantes en la historia política del país, pero de alguna forma sigue en completa impunidad y muere en completa impunidad, así también como su esposa, ¿no? Lucía Iriar, quien también tiene un amplio, digamos, tiene un arsenal de querellas también bien importantes. Entonces, claro, cómo se va generando esa ruptura y de finalmente esperar a los menos 20 años a que ocurra un estallido social. Yo creo que, y ahí también entro en contradicción con la definición de estallido, ¿no? De esto que explota de alguna forma inesperada, ¿no? Yo creo que no fue inesperado. Yo creo que en algún momento no sabíamos que iba a pasar algo así, ¿no? Porque ha sido una seguidilla de procesos, de malestar, de descontento, y hemos tenido una seguidilla desde estos 30 años de democracia, ¿no? Y ahí mencionar, por ejemplo, las revoluciones pingüinas, ¿no? De estudiantes secundarios y universitarios el año 2006 y el año 2011, el mayo feminista que explota a nivel mundial, pero acá fue particularmente el mayo del año 2018, donde comienza esta revolución también feminista, algunos denominados como cuarta ola feminista, y así hemos seguido con algunos procesos, ¿no? En los años 2000, a inicio de los 2000 también. O sea, de alguna forma, esto no estalla de la noche a la mañana. Si bien es gran la repercusión que generó el estallido social, ¿no? Por su dimensión, esto es un proceso que se venía acumulando, ¿no? Es un proceso que no es, esto no es de la noche a la mañana, es un proceso que tiene su consecución, ¿no? Y yo creo que ahí también está la cuestión de que finalmente la detención de Pinochet va generando ese quiebre, y son las nuevas generaciones las que durante estos años, desde los 2000 hasta la fecha, han seguido movilizándose, con menos visibilidad, con menos legitimidad por parte de la sociedad, por supuesto, eso es así, ¿no? Pero que finalmente culmina en esta gran ola de manifestaciones, y que vamos a ver cómo va a desembarcar también más adelante, ¿no? Porque si bien con un nuevo gobierno hoy en día, han sido procesos también complejos. Entonces creo que es una cuestión que se va a ir desarrollando también. Perdón, la única cuestión, sí, Tomás, para mí tu intervención no fue contradictoria, aclaro, sí que fue problemática y ameritaba seguir problematizando cuestiones, pero no la llamaría contradictoria, y ni mucho menos creo que tengamos que desechar el uso de Todorov, pero bueno, sí por lo menos, como bien has dicho, problematizarlo en otra línea también, sobre todo desde nuestro anclaje, desde nuestra posicionalidad latinoamericana. Pero te felicito como felicito a Alison, evidentemente. Sí, muchas gracias por esto, es importante problematizar. Si alguien más de la audiencia no tiene preguntas y entonces desea hacer algún comentario, pues este es el momento también. Si no hay más ningún comentario o pregunta, pues ya vamos a dar oficialmente por concluido el segundo panel de Memorias, Imaginarios e Historia. De parte del comité organizador, queremos agradecerle a Tomás Barrera y a Alison Torrellas por presentar sus investigaciones, y a la profesora Ramonita Vega y al profesor Marcelo Luzzi por siempre contribuir a las investigaciones históricas, y sabemos que siempre han tenido ese compromiso con los estudiantes. Así que muchas gracias a los que pudieron asistir, y los invito a que vayan a la página de CISA y vean los demás paneles de el resto de investigaciones, y si se desean conectar, pues son bienvenidos siempre. Así que muchas gracias y que tengan bonito día. Gracias a ustedes, que estén bien. Gracias, felicitaciones. Muchas gracias. Gracias a todos. Un abrazo.